Hola amigos, sean todos bienvenidos. Estamos de vuelta en otro programa de esta semana especial que es la Semana de la Familia. ¿Cómo es importante la familia, no es cierto? ¿Cómo es importante colocar en la base de nuestra vida a Dios para que nuestra familia sea una familia más feliz? Y esta semana estamos hablando sobre refugio. El refugio, ese es el título de esta semana especial, recordando que solo Cristo es el refugio para cada una de nuestras vidas. Y yo quería invitarte en el día de hoy para que juntos pudiésemos abrir la palabra de Dios, y el título del mensaje de hoy es Cristo el refugio contra la ambición. Y sabes, muchas veces nosotros entramos en una carrera enfurecida queriendo obtener cosas y más cosas, pensando que de alguna manera vamos a ser más felices, y comenzamos en esta carrera desenfrenada muchas veces a entrar en deudas, a entrar en situaciones financieras difíciles porque creemos que no está bueno lo que tenemos y queremos más, queremos más. El mundo de hoy, tal vez una de las mayores religiones del mundo hoy día sea la publicidad. Y son los publicistas o los publicitarios muchas veces los que inventan estas necesidades forjadas en la vida de las personas y le dicen a la gente lo que tiene que comer, la ropa que tiene que usar, la marca que tiene que usar en el calzado, el tipo de automóvil que tiene que manejar o dónde tiene que vivir. Y las personas a veces de una forma ingenua, y yo me coloco también, nosotros a veces de una forma ingenua, entramos en esta carrera loca y parece que nunca es suficiente. Parece que lo que tenemos hoy día no es suficiente. Parece que el auto que manejamos hoy día, nos paramos en un semáforo, miramos al lado y parece que el auto del vecino o del que está al lado siempre es mejor. O la ropa de mi amigo que se sienta en la iglesia es mejor que la mía. Y parece que nada nos satisface y estamos siempre corriendo atrás de una cosa que todavía no tenemos. Ambición es esto. Ambición es nunca estar satisfecho con lo que Dios nos da. Y la Biblia dice que nosotros debemos estar contentos y que cada día debemos ser agradecidos del Señor por aquello que Él nos ofrece. Sin embargo, buena parte de nuestra vida nos olvidamos de eso y comenzamos a correr atrás del viento. Parece que la felicidad siempre está un paso adelante de nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Y yo quería invitarte para que podamos juntos abrir la Biblia allí en el libro de Lucas, el capítulo 19. Y el capítulo 19 de Lucas, nos presenta una historia que es conocidísima de todos nosotros, que es la historia de Zaqueo. El nombre Zaqueo en hebreo quiere decir el justo. El justo. Imagínate, alguien que tenía una vida completamente injusta llevaba un nombre contrario al carácter y a la vida que él llevaba. Hace algunos meses atrás en Brasil se encontró en el nordeste de Brasil, en la ciudad de Salvador, para ser más específico, un departamento arrendado por un político que era el brazo derecho del presidente del país. Se encontró una maleta con más de 52 millones de reales en dinero vivo. Y cuando la policía encontró este arsenal de billetes, no sabía de quién era y no sabía quién era el propietario del inmueble o quién lo había arrendado. Y después de hacer las investigaciones se llegó al nombre de Gedel Vieira, uno de los asesores directos del presidente Michel Temer. Y es interesante porque no solo la policía, claro, obviamente lo arrestó y lo puso en la prisión, sino que lo que más me llamó la atención es que se gastaron muchas horas y muchos días para contratar una gran empresa con muchos funcionarios para poder contabilizar este dinero que había sido desviado y este dinero que era fruto de corrupción. Yo conozco la ciudad de Salvador de Bahía, es una ciudad lindísima, es una ciudad moderna,
pero también, como en muchos lugares del mundo, existe diferencia, hay una gran diferencia entre ricos y pobres, y también existe mucha necesidad. Y yo me pongo a pensar, ¿qué se podría haber hecho con esos 52 millones de reales que fueron desviados de dinero de corrupción? ¿Cuántos niños podrían haber tenido una merienda mejor? ¿Cuántos niños podrían ser llevados al colegio tal vez por un transporte escolar ofrecido por la municipalidad o por el gobierno? Gratis. ¿Cuántos podrían tener tal vez una sala de clases sin goteras, sin lluvias? ¿Por qué? Porque este dinero fue un dinero desviado, un dinero de corrupción. Hoy día la deshonestidad y la corrupción es un tema que está en todos los lugares. Aquí en América del Sur encontramos muchos ejemplos, en Argentina, en Chile, en casi todos los países encontramos casos en el medio del gobierno, en el medio político, donde las personas ya no toleran más estos desvíos de conducta por dinero que debería ser bien utilizado y que es desviado de manera sucia, de manera espuria. En los días de Jesús también no era muy diferente. Encontramos aquí en Lucas 19 a un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de todos los publicanos. Yo no sé cómo se llama en su país el organismo que controla los impuestos y que recauda los impuestos en su país. En Brasil ese organismo se llama Receita Federal. Y es un organismo muy serio, es un organismo que crea programas, que tiene software diferentes para poder entonces recaudar los impuestos tanto de las personas físicas como de las empresas. Y es interesante porque si fuesen los días de hoy, Zaqueo probablemente sería no apenas un funcionario de la Receita Federal si fuese en Brasil. Zaqueo probablemente sería el director de la Receita Federal, cuya sede está en Brasilia. Zaqueo no era un hombre común, era un hombre que tenía un alto mando, un alto puesto. Y la Biblia describe un poco más. La Biblia dice, entrando en Jericó, atravesaba Jesús la ciudad, y es que un hombre llamado Zaqueo, jefe de todos los publicanos y rico, buscaba ver quién era Jesús. Fíjese qué cosa interesante. La Biblia dice que Zaqueo era el jefe de todos los publicanos. Aquí está una de las cosas que la mayoría de las personas ambiciona tener. ¿Qué es? Es poder. Cuando las personas tienen mucho dinero, el dinero no le es suficiente. Ellos quieren tener poder. Es por eso que en los últimos años estamos viendo una migración de gente muy rica, de empresarios muy bien sucedidos, millonarios inclusive, candidatándose a cargos como presidente de un país. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿El dinero no es suficiente? No. Una de las mayores ambiciones del ser humano es por poder. Y eso muchas veces se traduce también en el ámbito de la iglesia local. Yo pregunto, ¿cuánto gana un anciano de la iglesia? ¿Cuánto gana un director de hogar y familia de la iglesia? ¿Cuánto gana un diácono de la iglesia? Un director de jóvenes. ¿Y por qué la gente a veces se pelea para tener un cargo? ¿Por qué la gente a veces discute para tener un cargo en la iglesia? Es por poder. Es la ambición por el poder a veces. Y Zaqueo tenía este poder. La Biblia no da todos los detalles porque no tendría tiempo, pero Zaqueo tenía poder de ejecutar a una persona por no pagar los impuestos o de ponerla en prisión. Y no solamente Zaqueo tenía poder, hay un segundo ingrediente que la Biblia menciona que la mayoría de las personas quiere tener y Zaqueo tenía. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre rico. ¿Sabe usted lo que significa realmente ser un hombre rico, tener muchísimo dinero? No estoy hablando de alguien que tenga una buena condición financiera, estoy hablando de alguien que tiene muchísimo dinero. Hay personas en el mundo que tienen varias casas en diferentes continentes, ¿usted sabía? Y que nunca pasan frío. Porque cuando llega la estación fría en la casa del hemisferio donde llegó el frío, ellos simplemente toman un avión y se van a su otra casa donde es verano.
donde hace calor. La mente de una persona que tiene muchísimo dinero no está preocupado en cuántos kilómetros por litro un auto va a consumir. Una persona que tiene mucho dinero va a una concesionaria y jamás le pregunta al vendedor si el auto es económico o no es económico. Él quiere saber cuál es la tecnología del auto, y cuántas personas en la ciudad ya compraron, en fin. Son otras las preocupaciones. Interesante que Zaqueo tenía poder, tenía dinero, pero no era una persona feliz. La palabra de Dios dice que Zaqueo tenía un vacío enorme en el corazón. Por eso que él busca ver a Jesús. Y saben, la ciudad de Jericó era una ciudad singular en los días de Cristo. Y era tan singular porque solo las personas que tenían dinero vivían allí. Las personas más humildes, más sencillas vivían en Jerusalén. Pero los altos dignatarios del gobierno romano, los sacerdotes y las personas que tenían alto cargo vivían en Jericó. Jericó era una ciudad de paso, era una ciudad que estaba en el desierto, pero como estaba cerca del río Jordán, las aguas del Jordán hacían con que Jericó fuese una ciudad llena de jardines. No sé si usted ha escuchado hablar de un perfume llamado ázaro. Ese perfume ázaro, que es conocido medio que mundialmente, viene de una planta que brotaba en los jardines de Jericó y que el libro de Cantares también la menciona. Por lo tanto, había una fragancia que se sentía en el aire en la ciudad de Jericó. Era en la ciudad de Jericó donde los emperadores romanos construyeron sus primeros palacios de invierno. Y era también en Jericó donde el emperador romano Nerón construyó la primera corrida o la primera hípica, la primera corrida de caballos. Era una ciudad singular. Y en esa ciudad era la ciudad de Zaqueo. Un judío que ahora maltrataba a sus propios patricios, a sus propios hermanos, con altos impuestos. Un judío que se había enriquecido con el dinero de la corrupción, pero que no estaba completamente destituido de su necesidad de las cosas de Dios. El libro deseado de todas las gentes, la sierva del Señor, dice que muchas veces Zaqueo cerraba su oficina y se dirigía caminando a pie cerca de 3 a 5 kilómetros hasta las orillas del río Jordán para escuchar las predicaciones de Juan el Bautista. Cuando Juan predicaba y decía, ustedes los cobradores de impuestos, no cobren más de lo que es necesario, sean honestos y arrepiéntanse, y hay lugar para ustedes en el reino de los cielos. El libro deseado de toda la gente dicen que esas palabras le llegaban cual flechas al corazón de Zaqueo. Y que muchas veces, en cuanto él escuchaba las predicaciones de Juan, había sentido el deseo de cambiar de vida. Ese corazón lleno de ambición no estaba completamente destituido de su búsqueda para con las cosas de Dios. Ya que hay una lección para todos nosotros. A veces miramos a las personas y las catalogamos como, ese sí puede ser de la iglesia. No, ese no, tiene una vida completamente difícil, ese nunca va a ser de las cosas del Señor, ese lo olvidamos. Solo que por debajo a veces de un lindo vestón, o de un lindo automóvil, o de una linda casa, hay un corazón que se está destruyendo y que necesita de Dios urgentemente. Un día Juan el Bautista dice, yo vos bautizo con agua, pero después de mí vendrá alguien que vos bautizará con fuego, del cual yo no soy digno de desamarrar la sandalia de sus pies. Ese alguien es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. De forma que cuando Zaqueo escuchó hablar que Jesús estaba entrando en Jericó, él se acordó de las palabras de Juan y fue corriendo en dirección a Cristo. Yo no sé usted cuándo fue la última vez que usted se subió encima de un árbol, pero normalmente quien sube a árboles son niños. Nosotros, tal vez usted y yo ya lo hicimos muchas veces cuando niños. Pero la Biblia aquí menciona que una persona adulta, un alto dignatario se subió rápidamente encima de un árbol para escuchar el mensaje de Jesús. Zaqueo era pequeño de estatura
Intentó infiltrarse en medio de la multitud, pero la multitud no lo dejó, porque tenían rabia de Zaqueo. Le dijeron, no, allá en la oficina donde tú nos maltratas, sí, allá tú mandas, pero aquí no, aquí tú no entras. Y como él era extremadamente inteligente, vio que la multitud caminaba en una dirección y él se adelantó y subió encima de un árbol y escuchó allí el sermón de Jesús. Y la Biblia dice que al finalizar, Jesús mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, bájate deprisa porque hoy día me conviene entrar en tu casa. Y toda la multitud que estaba allí se murmuró diciendo, ¿cómo es capaz de éste entrar en la casa de un hombre pecador? Yo no sé cuál era el teléfono de esa época. Si fuese los días de hoy, tal vez alguien podría decir, Zaqueo tomó su smartphone, llamó a su casa y dice, por favor, preparen todo porque Jesús va a ir hasta nuestra casa. Y mandó preparar la mejor comida, los mejores platos, los mejores cubiertos. Y la multitud comenzó a reclamar de cómo Jesús podría entrar en la casa de un pecador. Y los discípulos comenzaron a caminar en dirección a la casa de Zaqueo hasta que finalmente llegaron al mejor barrio de Jericó. Y tal vez Zaqueo vivía en una de las mejores y más lindas casas de la época. Los discípulos ni siquiera sabían comer con tantos cubiertos diferentes. Nunca habían comido una comida tan especial como la que comieron ese día. Y Jesús el tiempo todo con Zaqueo, conversando con él, hablando con él. La Biblia no cuenta esos detalles porque no hay tiempo de contar. Pero yo imagino y tengo derecho a imaginar que cuando el día terminó, Jesús le debe haber dicho a Zaqueo, Zaqueo, estoy cansado, no quiero dormir. ¿Tienes un lugar para mí? Y Zaqueo dice, Señor, desde luego, claro que tengo un lugar. Te vas a dormir en mi propio cuarto, en mi propia habitación. Y entonces Zaqueo lleva a Jesús hasta su propia habitación, cierra la puerta y se va a su otra recámara a dormir. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que en aquella noche Zaqueo no pudo dormir. Él seguramente pensó de cómo Jesús era alguien completamente diferente. Él nunca había conocido a nadie así. Él pensaba y decía, ¿cómo él supo mi nombre? Si nunca me vio antes. Se dignó a entrar en mi casa sabiendo que soy un hombre corrupto, un hombre con tantos problemas. Delante de mis empleados, a quien yo maltrato, él no dijo nada, apenas me trató con amor. Y pensando en estas cosas, yo imagino que la noche se pasó y cuando el día amaneció, Zaqueo va hasta la habitación de Jesús y le dice, Señor, esta noche tomé 3 decisiones. Y la primera decisión que tomé, Señor, es a todas las personas a quien yo defraudé, a todas las personas a quien yo robé, le voy a devolver 4 veces más. ¿Sabe, querido amigo? Una cosa es pedir perdón por los errores que nosotros cometemos. Otra cosa diferente es reparar el daño que hicimos. Pocas personas tienen la capacidad de reparar ese daño. Zaqueo estuvo dispuesto a hacer eso. Le dice al Señor, la segunda decisión, Señor, que tomé es que la mitad de todo lo que tengo, toda la aplicación en el banco, todos mis ahorros, todos mis bienes, la casa en la playa, el ganado, todo lo que tengo, toda la mitad, se lo voy a dar a las personas más pobres de mi ciudad. Y la última decisión, Señor, que tomé en esta noche es que a partir de hoy yo seré un discípulo suyo. ¿Sabe, amigo? Jesús había conseguido entrar en el corazón de un hombre ambicioso. Jesús había sido capaz de demostrar a él que la verdadera felicidad no está en el poder, ni en el dinero, ni en la familia, ni en la salud. La verdadera felicidad solo se encuentra en una persona que se llama Cristo Jesús. Él desea hoy entrar en su vida. Él desea hoy entrar en su casa, en su familia, en su hogar. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él tiene poder para rescatar.
Él tiene poder para salvar. Él tiene poder de transformar. Si usted cree en eso, haga conmigo esta oración. Querido Padre, gracias porque Jesús es nuestro Salvador y gracias porque Él puede modificar todas las cosas. Porque la ambición se deshace cuando Jesús llega y somos agradecidos, nos transformamos en personas felices porque la verdadera felicidad está en conocerte a ti y la vida eterna. Por eso en este momento, Señor, entregamos nuestra vida y decimos, entra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos encontramos en el próximo programa.